Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Feliz mañana para todos ustedes, damas y caballeros, muy buenos días. Sí, estamos un poquito afectados, pero no mucho. Así es que estamos en condiciones, señoras y señores, de poder trabajar. Y hay que trabajar, pues, hay mucha materia prima de análisis, y creo que arribó el día de los desenlaces. El señor fiscal acusa a Glass por haber cobrado coimas de Odebrecht. Clarísimo. Y Vaca Mancheno está etiquetando a Glass como un autor de los ilícitos. El fiscal general formalizó la acusación contra el señor vicepresidente. De ser hallado culpable, podría recibir hasta 5 años de cárcel, dice una crónica suscrita por Marieta Campaña Villasís, del importante rotativo Expreso de Guayaquil. Tenemos también por acá al periódico El Telégrafo, periódico público. Muchísimas gracias por la presencia. Muy buenos días, señor doctor Luis Calero. Dice acá, Carlos Vaca Mancheno presentó 28 elementos de convicción contra el segundo mandatario, a quien acusa de autor del delito de asociación ilícita. En la misma condición están el resto de 12 implicados. 1,3 por tratarse de usted, parecería que le ha manifestado el vicepresidente Glass, a través naturalmente de su tío. Por tratarse de usted le dejamos en 1,3%. Por lo menos esta es la verificación que ha hecho, y los indicios y las pruebas, los elementos de convicción que llaman los señores abogados contra el segundo mandatario. Se está acusando a Glass de ser autor del delito de asociación ilícita. En la misma condición quedarían alrededor de 12 implicados. Los diputados correístas aguardan el dictamen de la Corte Constitucional, seguramente con qué propósito. Primera molestia de reflexión eminentemente jurídica, no política, de el respetable Alfredo Corral, ex Contralor General del Estado, aquí presente. No obstante que hago todo lo posible por estar mejorando con mi voz, pero les pido disculpas. Es una tragedia que nos está ocurriendo en muchos hogares donde nos hemos contagiado. Aquí vino una compañerita, ¿no? Y nos dejó fregando. Ay, no, les saludamos y aspiramos que nuestra compañera también esté mejorando. Pero vamos, nos toca trabajar. El Contralor le preguntaba claramente esta cosa.
¿Cómo le parecen a usted las evidencias, la posición que ha obtenido o ha mantenido la Fiscalía, que pensábamos nosotros que iba a despreciar un sinnúmero de evidencias y elementos de convicción que le han venido al país, que han venido a asociaciones ciudadanas como las que lidera Jorge Rodríguez, el presidente de la Comisión Anticorrupción que nos está este momento ya acompañando? Bueno, así están las cosas. ¿Cómo le parece a usted poner ética, una marca, ¿cierto? Etiquetar, quiero decir. El señor Vaca etiquetado al señor Glass como autor de estos ilícitos. Excontralor, muy buenos días. Gracias, Jorge, por estar aquí. Saludos por la invitación. Gracias, licenciado Rosero. Un saludo cordial a los contertulios, economista Jorge Rodríguez y doctor Luis Calero. Yo dije hace algún tiempo en esta misma emisora, baluarte de la democracia ecuatoriana. Gracias, doctor. Todos los caminos conducen a Glass, parodiando aquel dicho de todos los caminos conducen a Roma. Se van concretando las cosas. El señor fiscal general, doctor Vaca Mancheno, en cumplimiento de sus obligaciones, de sus relevantes obligaciones, ahora que está cumpliendo una tarea histórica en el combate contra la corrupción, que ocurrió especialmente en el régimen anterior, ha formulado su dictamen acusatorio en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, de su tío, Ricardo Rivera, del excontralor doctor Carlos Polis y de otros implicados más, por el delito de asociación ilícita. Me voy a permitir dar lectura de lo que dice el Código Integral Penal sobre ese delito, porque es además muy corto. Artículo 370. Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de la libertad de menos de 5 años, cada una de ellas será sancionada por el solo hecho de la asociación con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. De tal manera que la asociación ilícita, delito por el cual es acusado el señor vicepresidente de la República, es un delito autónomo que está sancionado, como hemos visto en el Código Penal, con prisión de 3 a 5 años, pero es un delito medio, porque conduce a otros delitos. La asociación no puede ser simplemente un fin, sino que es solamente un medio para conducir a la comisión de otros delitos como son peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, a lo mejor lavado de activos, etcétera. De tal manera que, como bien dijo también el señor fiscal en alguna entrevista que le vi, esto solo es el comienzo de una larga tarea que tiene que seguir la Fiscalía del Ecuador y, por supuesto, el país entero, porque todos estamos pendientes de lo que ocurre luego de haber sufrido los impactos de la corrupción más, ¿qué diré yo?, más despiadada que ha ocurrido en los últimos años, cuando funcionarios públicos de altísimo nivel han creído que los cargos públicos son para enriquecerse, para llenar sus bolsillos y no para servir a la colectividad mediante la realización de obras y servicios que el Estado está obligado a prestar a la ciudadanía. El dictamen del señor fiscal, según ha revelado la prensa, es también abstentivo
respecto del delator brasileño José Santos y otros funcionarios de esa compañía Odebrecht. Nos preguntaríamos por qué el fiscal no acusa, al igual que lo hace con el vicepresidente, al delator brasileño que estuvo en Ecuador en toda la trama de la corrupción, claro, comandando, diríamos así, las acciones de la compañía Odebrecht, cometiendo obviamente los actos de corrupción que de parte de él lo hacían. Entiendo que el señor fiscal ha explicado que no lo acusa porque eso está previsto en la cooperación eficaz, acuerdo al que han llegado con él, no solo la Fiscalía de Ecuador, sino entiendo que la Fiscalía de Brasil. Y además ha dicho algo muy interesante, porque el señor Santos ya fue condenado en Brasil a 8 años de prisión por los mismos delitos. Aquí surge una pregunta. ¿En Brasil le habrán condenado a José Santos por los delitos que él cometió aquí en la República del Ecuador? ¿O le habrán condenado por los delitos cometidos en ese país o a nivel internacional? Porque yo tengo mi duda de que en Brasil hayan podido condenarle por delitos que se hayan cometido en el extranjero, como sería el país Ecuador. Entonces me queda esa duda, de la cual yo podría decir la modalidad de asociación también es otra gran diferencia, porque da la impresión de que el hombre que arrendó una suite en un conocido hotel de esta capital, tenía contactos permanentes y esfuerzos de coordinación con una persona que representaba no a un sobrino nomás, sino a un binomio que conducía, digamos, conducían el destino del país, y da la impresión, por lo que escuché hace un momento al señor presidente de la Comisión Anticorrupción, que habría la sospecha de que todos estos delitos eran compartidos, pero los beneficios también. Allí, ¿qué puede estar ocurriendo con el dictamen final del señor fiscal general, cuando cuente con elementos de convicción de que no solamente son 12 los implicados, sino 13? Bueno, podrían existir otros implicados más, inclusive podría ser, a lo mejor, que el señor expresidente de la República tenga algún tipo de implicación, porque es muy difícil concebir que toda esta trama articulada de corrupción ocurrió bajo su mandato sin que él haya conocido ni sabido absolutamente nada de lo que pasaba en sus narices. Más aún sabiendo el temperamento y las condiciones que tiene el economista Correa, por el cual parecía que no se le escapaba absolutamente nada y que tenía conocimiento de todo lo que ocurría con sus subalternos y en su gobierno. El tema que le dio también muchos poderes a través de ese decreto al señor ministro de Hidrocarburos, le convirtió en responsables de todas las fases de contratación. Exactamente, le encargó toda la conducción del área de contratación en esa área, y luego el señor ministro se transformó en vicepresidente de la República y seguía con iguales o mayores facultades que las que tenía antes. Ahora, lo que es muy importante también es pensar de qué manera los que están este momento encausados van a ser obligados a restituir al Estado los valores que indebidamente recibieron y que se enriquecieron a costa del erario nacional. Porque no solo tiene que haber la pena privativa de la libertad, sino también la indemnización de daños y perjuicios y la reparación que tienda a que el Estado recupere los recursos de los cuales fue
ilegítimamente perjudicado. El problema es que el señor presidente de la República, me refiero al señor presidente Moreno, distinguidos invitados, público en general, dijo que resultaba tremendamente difícil, una tarea bien complicada, esas palabras utilizó, me parece que la correcta, es muy difícil, dijo, es muy difícil poder repatriar esos dineros. Le escuchemos. Y el día de ayer conversaba con los empresarios y les decía, por favor, pues alguien tiene que pagar esta deuda, que hay que cobrarle a los que se robaron, hay que cobrarle a los que se robaron, por favor. Estamos siguiendo la ruta del dinero, no es que desde la noche a la mañana. Además, cuando encontremos el dinero, es difícil repatriarlo. ¿Por qué? Porque los paraísos fiscales precisamente viven de ese dinero. Su desarrollo se hace en base a ese dinero. Es un dinero que por su origen no cobra intereses, a veces paga, porque tengan el dinero allí. Entonces no es difícil repatriarlo. ¿A quién le cobramos? ¿A las empresas corruptas y corruptoras? ¿A ellas les cobramos? Si es que tenemos dinero de ellos acá, es posible que sí. Pero si es que no tenemos dinero, ¿a dónde vamos? Al país de ellos. ¿A cobrarles el dinero? Habrá que hacer la gestión. Pero que por favor no me vengan a decir que eso se hace de la noche a la mañana. Eso es un camino largo, 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 largo. ¿Usted cree, como presidente de la Comisión Anticorrupción, de que es un camino, como dice el presidente Moreno, largo, largo, largo? Buenos días, Gonzalo. Jorge Rodríguez. Muchas gracias y buenos días también a quienes nos escuchan y mi saludo muy cordial a Lucho y a Alfredo. Yo le noto un poco pesimista hoy día en esta grabación que usted acaba de sacarle al público. Le noto preocupado, en definitiva, el asunto del dinero. Habíamos hablado ya con el presidente de la República la posibilidad de que se tomen caminos que le viabilizan justamente el determinar en dónde está la plata. Y en esa conversación le habíamos sugerido incluso el que se haga contratación con algunas empresas internacionales especializadas para el efecto. La primera, con quien hicimos el contacto, está justamente en una de las áreas de investigación, un ecuatoriano con apellido extranjero y que es gringo, pero la madre creo que es guayaquileña. Habla muy bien el español, se pusieron en contacto. Pero lastimosamente esa empresa tenía ya vínculos con el tema de una petrolera que también tiene una reclamación con el Ecuador y que básicamente esa investigación de esa compañía no permitió en definitiva que se haga ahora el contrato con ellos. Sin embargo, se hizo contacto también con una nueva compañía. No conozco ya el desarrollo posterior, pero sé que en la Presidencia de la República están siguiendo la ruta del dinero. Y le hemos dicho al presidente de la República que no se preocupe, no todo está en los paraísos fiscales. Gran parte está en la banca privada internacional, la más grande, y que fundamentalmente está vinculada, sí, en un país, es decir, en un punto en donde opera el paraíso fiscal, que es en Hong Kong. Pero evidentemente hay la posibilidad que incluso se encuentre en países que no tienen nada que ver con los paraísos fiscales. Bajo esas condiciones, el presidente sí tiene razón cuando dice, denme tiempo, o sea, eso no se puede encontrar de la noche a la mañana. Lógicamente que primero cuesta este tipo de estudios, pero cuesta menos de la 10ª parte de lo que estaban contratando para la refinería de Esmeraldas. 149 millones solamente para las buenas prácticas del personal en la refinería del Pacífico. Estamos locos. ¿Cómo puede ser 149.5 millones de dólares? Solamente para las buenas prácticas. Eso casi nos costó la refinería originalmente cuando hicimos con Sumitomo. Entonces, yo creo que estamos perdiendo en sí mismo la conciencia de lo que significa la cantidad de dinero. O sea, sí va a haber cómo hacer la recuperación. Y lo que dice Alfredo, en definitiva, tenemos que buscar la reparación integral. Porque no puede ser posible que, suponiendo que no llegan a darle viabilidad a los siguientes procesos que están en la Fiscalía y que tienen relación con el peculado del vicepresidente Glass. Supongamos que no pasa eso y solamente tiene hoy por hoy la pena de 3 años. Con la disminución porque se porta bien el señorcito, pues posiblemente en 1 año o 2 años está ya libre. ¿Y la plata?
Entonces, eso no podemos permitirlo. Este es el mensaje que tenemos que darle al gobierno. En definitiva, no queremos, y al fiscal, y a los jueces de la Corte Nacional, en que no es solamente cuestión de que les digamos son que culpables. Que nos cuenten la película. Así es, sino tenemos que determinar realmente es que nos devuelvan la plata. Yo creo que ese punto es fundamental. Vea, el vicepresidente de la República manejó 56 mil millones de dólares, 56 mil millones de dólares. Tengo el dato exacto de lo que es la inversión que se hizo a dedo. O sea, imagínese usted, cuando Correa decía que por esa inversión... al tenor de ese decreto supremo de Correa de que le nombraba que él es el responsable pero Correa se daba cuenta de contratos. toda mosca que volaba alrededor del Palacio de Gobierno. Él sabía todo exactamente. Y el nombramiento del vicepresidente es porque se dio cuenta en el transcurso del tiempo que era un buen colector de plata. Él era el mejor colector, sabía perfectamente bien cómo recibir la plata y cómo distribuir poquito entre Alianza País, porque les financiaban varias de las actividades de Alianza País, y cómo financiaban a aquellas personas que tenían que hacerlo. Porque el pedido de este grupo de Sao Paulo fundamentalmente dice es que roba, pero deja robar. Porque si es que no dejas robar, no consigues la solidaridad de todas las bases para efecto de que puedas seguir en un gobierno que te permita en el transcurso del tiempo ir modificando las leyes para evitar justamente de que la persecución se haga con posterioridad. ¿Cuál es la opinión de Luis Calero, especialmente por el rango que más nos preocupa? El retorno de ese dinero a manos de sus dueños, que es el pueblo ecuatoriano. Bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto compartir esta mesa con tan distinguidos ciudadanos. Mire, Gonzalo, permítame en primer lugar dividir el tema en dos partes. Una, ¿qué se ha hecho para frenar o para eliminar las causas que originaron la corrupción? Y luego vamos a ver de qué manera se podría recuperar los dineros producto de la corrupción. Entonces yo digo, ¿qué es lo que se ha hecho en la parte normativa? Por lo menos en la parte normativa que está en manos del Ejecutivo. Y digo, por ejemplo, el reglamento a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que permitió la contratación directa con el giro específico del negocio. ¿Qué se ha hecho? Es decir, cortemos, pero identificadas las causas. Ni siquiera se ha derogado esa modalidad. Mire, puede eliminarse el sistema de contratación directa. Dejarle exclusivamente como excepcionalidad para cuando se produjeren por causas naturales, por desastres naturales, ¿no es cierto?, la necesidad de una contratación, una inundación, una erupción. ¿Y por qué cree usted que no lo han hecho? Vamos luego, pero permítame, para no desviarme, porque luego me olvido las ideas básicas. Mire, entonces, ¿qué se ha hecho, Gonzalo? En la parte normativa, punto número 1. Punto número 2, en cuanto a los funcionarios públicos, ¿cuántos de los que antes estuvieron en las tramas y en las redes de corrupción en segundo y en tercer nivel han sido separados de la administración pública? Han sido identificados, ¿no es cierto?, desde el punto de vista procesal. En homenaje a mis oyentes, ¿a quiénes se referiría? En general, a todos los que estuvieron como viceministros, como subsecretarios, como directores y que eran una especie de soporte para la trama de corrupción. Los tramitadores sí, ellos ejercían la parte operativa. Bien, entonces, eso me lleva a pensar, por ejemplo, que la designación de actuales funcionarios responsables de empresas públicas, por ejemplo, ¿no es cierto?, debieron haber sido seleccionados adecuadamente y que no estuvieran contagiados ni contaminados con la corrupción de los 10 años anteriores, por lo menos. Y que en el caso, el caso más sonado es Petroecuador, a ponerle un ejemplo muy específico. Mire, este rato está una persona encargada de la gerencia porque salió rápidamente un ciudadano a quien le nombraron, no sé bajo qué condiciones. Que no le respondió. Sí. Entonces está, por ejemplo, el ingeniero Tejada, encargado de la gerencia. Yo creo que es una persona de carrera en el sector, conocido, es respetable. ¿Por qué no se le nombra inmediatamente y se le encarga y se da cabida a que estén ya pululando
a que estén ya en los palanqueos y en los muñequeos, inclusive altos funcionarios del gobierno anterior, ex altos funcionarios del gobierno anterior, que estén ya pretendiendo nuevamente regresar a la empresa pública. ¿Por qué de una manera no se le nombró al actual encargado? Con él no le he visto años al ingeniero Tejada, conozco de su posición ética y profesional, su solvencia profesional y moral. Sí, ¿por qué no se le nombra directamente? Se permite esto. Entonces existen este tipo de prácticas. Pero usted más se refiere a los miembros, por ejemplo, del Frente Económico. En general, mire, en general, las empresas digo que les públicas, reprisa la administración Moreno, les devuelve la confianza. Es que no es solo en el Frente Económico, Gonzalo, no es solo... Pero usted dice operadores. Por eso, pues que no es solamente en el sector de finanzas, en el sector de hidrocarburos, en el sector minero, en el sector de electricidad, en el sector de telecomunicación, en todos los sectores, Gonzalo, ¿sí? Entonces, yo digo, mire, ¿qué se ha hecho para mejorar la contratación, eliminando empresas piratas, empresas de papel, empresas que se prestaron para los actos de corrupción? Y comienza a contratarse con empresas debidamente estructuradas, con solvencia técnica, con solvencia económica. ¿No es cierto? Sí. Bien, entonces, mire, Gonzalo, yo digo, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Cuánto se ha adelantado? Respecto de lo otro, también hay una falencia desde mi punto de vista, porque estamos identificando, voy a tomar la cifra y no la voy a objetar, siendo que responde a un estudio con la seriedad de Jorge, no tengo por qué dudarlo, dice 56,000 millones de dólares en contratos a dedo que se manejaron en los sectores estratégicos a cargo del ex vicepresidente Glass. 56,000 millones. Asumamos la cantidad, sin embargo, de que el tío obtuvo creo que 1.5% de prima. No, asumamos el 10% entre muertos y heridos. De los 56,000 millones hablamos de 5,600 millones. Sin embargo, de esos 56,000 millones, sería bueno saber cuánto de sobreprecio existe. Porque aquí lo que estamos buscando son unas puchuelas. Si una obra costaba, por decir, debía costar 100 millones de dólares y se la contrató en 200 millones de dólares, existen 100 millones de diferencia, ¿sí? De los cuales 10 pudieron haberse ido en coimas, en sobornos, en lo que usted quiera, 10 millones. Y los 90... De eso nadie habla. De eso nadie habla. Pero esos 90 hay que recuperar ¿de quién? De los empresarios, de los que ejecutaron las obras. ¿Qué se está haciendo respecto de eso? Estamos perdidos, discúlpeme Gonzalo, buscando las puchuelas. Deme esa lista de Caminosca y compañía. Tenga la bondad. Sí, entonces digo, hay que estructurar de mejor manera, yo digo, primero la concepción, y para ello no sería sino de acudir, por ejemplo, a la Convención de Naciones Unidas para el combate de la corrupción, con un listado de temas, de ítems que tiene esa convención y que abre todo el abanico de posibilidades en donde debe intervenir el Estado y en qué aspectos nomás debe intervenir el Estado. Y eso incluye obviamente al sector privado, incluye la corrupción en el sector privado, dentro del sector privado. ¿Sí? Entonces este es un tema estructural de la vida social de los distintos países, no es un problema exclusivamente del Estado ecuatoriano. Entonces sí, yo creo que, y no solo en temas penales, porque aquí también le hemos dado una preeminencia a los aspectos de carácter penal, y no hemos explorado la vía civil. La parte comercial. Para la recuperación, para el inicio de la recuperación, ¿no es cierto?, de los perjuicios reales al Estado ecuatoriano que no se circunscriben al tema de coimas, de sobornos. Son una parte minoritaria. ¿Es la Fiscalía la que se ha reducido en el ámbito indagatorio? No, la Fiscalía cumple lo suyo en lo penal, tiene la potestad exclusiva en lo penal. ¿A quién le corresponde? Vamos la Procuraduría del Estado y vamos que en su conjunto el Estado debería crear, como manda la Convención, una estructura única para el combate a la corrupción, que es un flagelo estructural. Es su palabra. El señor Procurador General del Estado ha dicho que entre los objetivos que persigue la acusación particular que presentó en contra del señor vicepresidente y otros encausados,
está precisamente la de obtener una reparación económica para el Estado ecuatoriano, en este caso de parte de la compañía Odebrecht. Y si no me equivoco, dijo que han calculado aproximadamente en $50 millones, algo así, los perjuicios que esta compañía habría ocasionado al Ecuador. Pero como muy bien acaba de decir el doctor Calero, esa cifra podría ser la que Odebrecht pagó en coimas y sobornos para la obtención de los numerosos contratos que le otorgaron, luego de que hubo la famosa reunión en Manaos el 1 de octubre de 2008 entre los presidentes Lula da Silva de Brasil, Chávez de Venezuela y Correa de Ecuador. Porque a raíz de esa reunión, cuando regresó la compañía Odebrecht a trabajar en el Ecuador, ahí sí le dieron mesa servida y tendida para que obtenga todos los contratos que quisiere, una vez que supuestamente habían llegado a un acuerdo mediante el cual le perdonaron todas las glosas que existían de parte de la Contraloría y le archivaron los juicios penales que se habían iniciado. Pero como muy bien dice el doctor Calero, hay este rubro de los sobreprecios que es tremendamente importante y por supuesto nada fácil de primero descubrir y luego tratar de encontrar un remedio que de alguna manera resarza al Estado ecuatoriano los daños que ello significa. Porque si una obra vale 100 y se paga 200 por ella, y aparte se paga un porcentaje X de coima, esos 100 que se ha pagado de más significa un gravísimo perjuicio al Estado ecuatoriano y obviamente un beneficio enorme, ilegal e ilícito para el contratista que ha realizado esa obra, recibiendo en lugar de un justo precio por la misma, un sobreprecio escandaloso e inmenso. Este es un campo importantísimo que, me atrevo a decir, está absolutamente en pañales. Inexplorado. Y absolutamente inexplorado. Tampoco es fácil y si es que detectar por parte de una entidad pública, en este caso, claro, la Contraloría sería la más llamada a ello. Y si es que están equipos de los mismos, ¿no cree que ellos están tapando a los comisionistas? Porque algunos de ellos que siguen en ejercicio también recibieron una partecita por darle algún empujón, digamos, al convencimiento de que ese contrato era el mejor, el más conveniente para los intereses del país. ¿Y cuántas variables existen en configurar 56.000 millones de dólares en contratos? A dedo, doctor, a dedo. El señor presidente de la República ha dicho varias veces que ejercerá cirugía mayor contra la corrupción. Que lo haga. Que no proteja a quienes están encubriendo hechos y actos de corrupción, porque no entendemos cómo. El señor vicepresidente de la República está preso bajo una prisión preventiva. Está ya sindicado por el delito de asociación ilícita. Con seguridad, me imagino, o entiendo que así ocurrirá, será sancionado con pena privativa de la libertad de acuerdo con el Código Integral Penal y seguramente la sentencia incluirá la indemnización de daños y perjuicios que tiene que haber por los delitos cometidos. Pero no entiendo cómo en el Congreso Nacional, por ejemplo, se resisten una gran cantidad de diputados a iniciar un enjuiciamiento político en contra del mismo funcionario, a pesar de que ya mucho más rápido está avanzando, a pesar de la lentitud, el juicio penal,
está avanzando mucho más rápido que el juicio político cuando debería ser todo lo contrario. ¿Cómo puede seguir con el cargo de vicepresidente una persona que se encuentra en estas condiciones? A pesar de que el Contralor le ha destituido. Y a mi modo de ver, en ejercicio de sus atribuciones. O sea, porque la ley orgánica de la Contraloría es muy clara al establecer que entre las sanciones administrativas que puede adoptar el Contralor está la multa y la destitución de todo dignatario y funcionario público sin excepción alguna. De tal manera que no se excluyen los funcionarios que han llegado al cargo por votación popular, y la Contraloría lo ha hecho antes, y creo que lo hará después. Ha destituido a alcaldes, a prefectos, a concejales, a consejeros, etcétera, pese a haber sido electos por votación popular. De tal manera que eso no es un obstáculo para que el máximo organismo de control, que es la Contraloría General del Estado, pueda adoptar una decisión de destituir a un funcionario público. Volvamos a esto de la recuperación de los recursos con los que se ha perjudicado al Estado. Y ojalá los terrenos inexplorados, ya del mismísimo negocio y de las comisiones y de los repartos, y quiénes fueron los beneficiarios. Bueno, como ha dicho, totales, ha dicho el fiscal, esto recién comienza. Esto de Odebrecht es un capítulo, es una compañía corrupta que ha trabajado en el Ecuador y en otros países del mundo, obteniendo contratos a base de coimas y sobornos, pero ¿qué nomás habrá ocurrido con otras compañías constructoras, con otros contratistas durante 10 años de la década pasada? Y en todos los ámbitos de contratación, en salud, en adquisición de medicamentos, en adquisición de todo tipo de bienes, de vehículos, de inmuebles, en construcciones de edificios, en fin, en todas las áreas que estuvieron declaradas en emergencia, entre comillas, para poder contratar muy fácilmente, eliminando los informes previos de Contraloría y Procuraduría. Ese es uno de los aspectos que, por ejemplo, podría el señor presidente de la República inmediatamente enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional para restituir la competencia y facultad de Contraloría y Procuraduría para emitir informes previos a la contratación pública, eliminando el absurdo... Que los borró la administración Correa, ¿no? Por orden del presidente Correa. Pues. Él dijo en forma dramática, en una sesión solemne, además, de Contraloría, como homenaje a la Contraloría, dijo, se eliminan los informes previos de Contraloría y de Procuraduría General del Estado. Le alivianó la tarea. Otra barbaridad que hicieron es incluir en el Código Orgánico Integral Penal como requisito de procedibilidad el que para que el fiscal pueda encausar por delito de peculado a un funcionario público tenga que haber informe previo de la Contraloría. Eso no lo dice la Constitución, eso no lo dice ni la lógica ni la Constitución, que faculta al fiscal a actuar de oficio, o sea, por propia decisión. Y este rato, con esa reforma que introdujeron en el Código Penal, la Fiscalía tiene que esperar que haya informe de Contraloría para iniciar un proceso por peculado, cuando puede perfectamente bien la Fiscalía hacerlo de oficio, si es que tiene los elementos necesarios para investigar y saber que un funcionario público está enriqueciéndose con el recurso público, aun cuando no haya todavía un informe previo de Contraloría. En fin, al señor presidente de la República le tomamos nuevamente la palabra del combate radical con cirugía mayor a la corrupción para que realmente podamos volver a tener un país sano. No quiere decir que nunca han habido hechos corruptos, sí han existido, porque lamentablemente la codicia es poderosa. La codicia vence virtudes que pueden haber existido en una persona, pero jamás ha habido un sistema organizado, una asociación ilícita y una delincuencia organizada
en un gobierno como el que terminó ventajosamente para el país hace pocos meses. ¿Se ha dado cuenta la Comisión Anticorrupción, la Comisión Ciudadana, economista Rodríguez, de que puede en este momento existir una defensa silenciosa, pecaminosa e ingenua, o abiertamente cómplice, o de alguna manera vergonzante, de la gran compañía Alianza País, compañía anónima o compañía conocida, y quién realmente inspiró o dio mal el ejemplo, o quién construyó las piezas fundamentales para que este robot que amasaba fortunas ni le pase rozando a una persona que usted entró citándole hace unos momentos. Le cambio la pregunta. ¿Qué responsabilidades han encontrado ustedes en tanto proceso paralelo y simultáneo de indagación? ¿Qué responsabilidades, por lo menos presumen, tiene el señor presidente, expresidente Correa? Sí, la comisión, para efectos de hacer las cosas profesionalmente, técnicamente y independiente de cualquier criterio de tipo político, ha hecho dos matrices. La primera es qué funcionarios formaron parte de la contratación pública, a dedo y no a dedo. Primero que había que hacer es quiénes fueron los adjudicadores de contratos, cuáles eran las comisiones técnicas, para saber cuáles tuvieron la vinculación justamente en ese tema. Ya tienen esa lista. Eso hicimos ya hace algún tiempo. Ya. Solamente en el caso de Brecht encontramos más allá de 186 personas. ¿Cuántos están este rato indiciados? Solamente creo que sean 18 personas. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, es el 10% de quienes tuvieron vinculación con lo que es la contratación pública. Entonces, primero hay que partir de eso. Luego de eso, hicimos el cálculo también para saber en dónde estaba realmente el tema del dinero que se fue afuera fundamentalmente. También hicimos la matriz. Y esa matriz tiene dos componentes. El primero, lo que son los sobornos directos y el sobreprecio. Lo que bien dice Lucho Calero es sumamente acertado. El sobreprecio es 10 veces superior a lo que se llevaron realmente los funcionarios públicos. Pero también del sobreprecio también se llevaron, ojo, porque no es solamente de la contratación inicial. Hablemos de Manduriaco, que hoy día, y de Caminosca, que hoy día está de moda. La Comisión Anticorrupción en septiembre del año 2015 hizo la declaración correspondiente con el sobreprecio y dijo, el contrato inicial ya fue más allá del 100% de lo que costaba la construcción de una hidroeléctrica. Pero los contratos adicionales, los contratos complementarios, vinieron 3 contratos complementarios con Odebrecht. Y lógicamente el tema más estudios, más fiscalización, más el carretero de ingreso, se fue a cerca de 240 millones de dólares. Eso significó que el costo por kilovatio hora de Manduriaco sea exactamente 3 veces superior a lo que costaría en cualquier circunstancia en donde no hay coimas. Y hablamos de sobreprecio. Y hablamos del tipo Caminosca, y dijimos que había en la contabilidad de Caminosca nombres de funcionarios públicos que habían recibido el dinero. Entonces, yo un poco, me da un poco de sonrisa cuando escucho los números que dan algunos funcionarios públicos, como el caso que ha dado el Procurador General del Estado. Y quiero recordarles un solo caso. Solamente por el regreso de Odebrecht al Ecuador, hablaron ustedes, leyó usted una parte en donde estuvieron los 3 expresidentes en Manaos. Solamente por el regreso fue más de 33 millones de dólares. Solamente para el regreso. No digamos por la contratación subsiguiente. ¿Y quiénes fueron vinculados ahí? Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es el funcionario encargado de los organismos de control de los contratos. ¿Quién era? Polita. Entonces, vea usted, pero la doble moral que existe a nivel nacional e internacional. Polita está orondo en los Estados Unidos y ya no se ha iniciado ninguna acción en ese país. Es realmente vergonzoso también en que todos los corruptos de izquierda y de derecha escojan fundamentalmente países como son los Estados Unidos. Pero los funcionarios o representantes diplomáticos y las autoridades de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos
No han ayudado, pues como para decir, Lo que pasa es que hay el aquí Ecuador- un gran comisario en el planeta, Sí, un comisario moral que se llama Estados Unidos. Sí, pero no hay autoridades en el gobierno que hagan una colaboración Pero eficaz. si se fueron a pasar ahí pero días se de van a días. esconder las cosas. El lo que doctor hizo- Chiriboga, vea, por ejemplo. lo que hizo Glass con el tema de Toachi Pilatón. Intervino en la mañana a una empresa tributarista de la avenida Los Chiris con la fiscalía y con el servicio de rentas internos. ¿Para qué? Para esconder las pruebas, pues. Entonces, hemos vivido en una época en donde iban quemando las pruebas correspondientes, eliminando contabilidad, haciendo cosas de esa naturaleza. Entonces, vea, el tema de los sobreprecios, en definitiva, que tiene que ser por la área civil también, ¿no? Aparte de la penal, tiene que ser el área civil para ver cómo hacemos la recaudación. Y nos están diciendo que tenemos que poner 1.000 millones adicionales para poder completar las obras en la refinería de Esmeraldas. Hubo esa declaración. Entonces digo yo, aparte de los 2.500 que costó, 1.000 adicionales, y tenemos que pagar los pendejos ecuatorianos a través de este tipo de impuestos, con unas autoridades económicas que son heredadas del gobierno anterior y que siguen haciendo lo mismo, en definitiva, para no salirse de los Ahí está. preceptos de la revolución ciudadana, Ahí está. de esa revolución ciudadana que fue para embolsicarse alrededor de 35.000 millones de dólares, o sea, 10 millones de dólares diarios se embolsicaron por comisiones. Y eso tenemos Es que datos. si se descubre todo, se acaba el partido, dirán muchas Es que voces. el partido está acabado, Gonzalo. ¿No? Son 7, 8, 10, 15 personas que están dirigiendo este rato, están metidos dentro de Alianza País, que están enlodando a un montón de gente que también en Alianza País son gente honesta, que creyeron en la revolución ciudadana, que hicieron cosas para efectos de modificarle al país. Pero esta banda de rateros, esta jorga de delincuentes, pues básicamente lo que hicieron es captar todos los poderes del Estado. Desde adentro de Alianza País, la gente honorable que sí existe, y lo digo con toda convicción, Así es. ¿no? Sí existe. Están muy molestos. Están muy molestos. Pero ellos están pagando por este rato darle una mano al señor presidente de la República en semejante desafío y en semejante esfuerzo disimulatorio. Porque no me va a decir el señor presidente, y eso no es una ofensa, lo hago con el mayor respeto, que el señor presidente también está actuando como para calmar las aguas, como para que esto no se infecte terriblemente, ¿no es cierto? Entonces está haciéndole con mucha sabiduría, inteligencia, pero también está dejando pasar las cosas de algunitos que están allí precisamente, esto me decía un distinguidísimo y respetable abogado de los tribunales de justicia que estuvo en las últimas horas aquí. Hay ejércitos de exfuncionarios y de abogados que están asesorando para que las cosas no lleguen a los fondos que pueden llegar, a los comprometimientos y a los involucramientos que puede. Eso me decía ayer un distinguido abogado que estuvo aquí. No lo voy a decir así, me pongan una pistola en la sien, ¿no? Pero me convenció esa reflexión porque es un hombre sano, no es un hombre prejuicioso ni cosa por el estilo, es un hombre sano. Aquí hay mucha gente comprometida y mal harían los actuales líderes de esto que yo le doy a llamar, si no arreglan, pasaría a ser compañía anónima. Compañía anónima. Entonces tenga la bondad. ¿Qué falta hacer para que las cosas vayan por camino certero? Gonzalo, en estos mismos micrófonos, o si mal no recuerdo en Democracia TV, cuando recién posesionado el actual presidente de la República, me permití expresar, Gonzalo, que el licenciado Lenín Moreno debía renunciar a sus funciones como presidente de Alianza País, porque son dos funciones incompatibles: presidir un movimiento político y presidir la República del Ecuador. En el uno se defienden intereses grupales, particulares,
y en el otro se defiende el interés general. Y cuando entran en contradicción los dos intereses, estamos en lo que acabamos de comentar, lo que usted acaba de comentar. Y como que las disputas internas de Alianza País serían las que tengan que fijar la agenda de la nación ecuatoriana, lo cual no debe suceder. Entonces, mire, antes en la tan denostada partidocracia había la decencia, o por lo menos el acto formal, de que los partidos políticos liberaban de su disciplina partidista al presidente de la República, porque el presidente de la República dejaba de ser el postestandarte de una bandera política para asumir la bandera del Ecuador. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que debería hacer el licenciado Lenín Moreno Garcés, renunciar a la presidencia de Alianza País. Que las disputas partidistas las solucionen los de Alianza. Yo digo país, no es país, ¿no es cierto? Patria altiva y soberana, país. País es el nuestro, el Ecuador. Entonces, que país solucione sus problemas internamente, pero que el licenciado Moreno tiene que estar dedicado a gobernar. Como se entiende, lo está. Pero de todas maneras le roba a él tiempo, le roba su concentración de los problemas fundamentales del país por estar tratando de intervenir y de solucionar los problemas del país. Entonces, simple y llanamente, esa desde mi punto de vista, una... Es que también el que está en Europa quiere tomarse el país. Pero, vea, que se tome y que se lo lleve allá, pero ese es un problema que no puede seguir configurando la agenda ecuatoriana el señor Correa. No, definitivamente que no. Sí, esa es una puntualización, un punto de vista que lo ratifico a los meses. Y lo comparto. Gracias, Jorge. Mira, esa es una visión que yo lo manifesté hace algunos meses. Lo otro, Gonzalo, no me parece justo culparle al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, nuestras incompetencias. Si nosotros internamente no hemos sido capaces de descubrir. Por el contrario, creo yo que las autoridades norteamericanas hacer daño a alguien, lo hicieron. Las evidencias han sido enviadas a toda celeridad. Gonzalo, caso FIFA, caso de Brecht. ¿De dónde vino la información? Estados Unidos. Obviamente que también Brasil, pero Brasil asumió la investigación de los Estados Unidos. Recuerdo que el Tribunal Supremo de Brasil dio por válida procesalmente la investigación realizada en los Estados Unidos para que pudiera servir en el interior de Brasil. ¿Por qué este rato, en cambio, las autoridades ecuatorianas, o no sé si ya lo habrán hecho, Gonzalo, acaban de detener al doctor Reyes en Estados Unidos? Por lavado de activos de nuestras 6 propiedades en los Estados Unidos, un conjunto de propiedades, incluido, me parece, un motel en la Florida, acaban de detenerle. La justicia, los funcionarios ecuatorianos ya deberían estar tratando de intervenir en ese proceso a fin de obtener alguna información del señor Reyes que diga de quién recibió y entre quiénes nomás repartió, porque inclusive por ahí me conversaba alguien, me decía que ha habido un mal reparto y que se ha olvidado de repartir unos $5 millones por ahí. Pero sería chisme de cafetín, pero me comentaron así. Entonces, allá deberían estar, desde mi punto de vista, los funcionarios del Estado ecuatoriano en la instancia que corresponda. ¿Sí? La Fiscalía, por ejemplo, creo yo, a través de una asistencia penal internacional, del mecanismo que fuere adecuado, estar interviniendo ya para conocer, para obtener información del doctor Reyes. Y finalmente, algo que señalaba el doctor Borrero, esto de la asociación ilícita, yo digo... Corral. Corral Borrero. Sí, siempre me equivoco. Esto de haber puesto en evidencia, yo digo, un pequeño tronco delictivo, que es la asociación ilícita, en vez de un gran tronco, que es la organización delictiva. Pero de todas maneras está evidenciado este tronco, del cual salen una serie de ramificaciones que serán los distintos tipos penales, llámese peculado, llámese concusión, llámese lo que fuere. Y de ahí van a continuar saliendo. Pero el origen de ese tronco, Gonzalo, está en algo que también lo señalamos en estos micrófonos, el famoso acuerdo para el retorno de Odebrecht. Para circunscribir exclusivamente aquí. ¿Cómo ocurrió? Mire que cuando lo sacaron a patadas a Odebrecht,
Regresó. Con abrazos. Regresó por más patadas. Claro. Claro, regresaron por más patadas. Sí. Y firmaron un acuerdo que hicieron tabla rasa de todo el ordenamiento jurídico porque se encontraban Pero- de por medio, Pe- Gonzalo, se encontraban de por medio procesos penales. Pero para disimular, dame unos 20 millones, le dijo el de aquí. Ya, estaban procesos administrativos de determinación por parte de la Contraloría, glosas ya confirmadas, me parece, de la Contraloría, y de un solo barrido, de un solo escobazo, ¡pum!, desaparecieron todos esos elementos, la institucionalidad le sometieron a ese proceso. ¿Quiénes intervinieron en eso y de qué manera ese, que para mí es el proceso? Ahí proceso se retorno, inaugura sí, ese lo es que el estamos proceso madre, ese. Así. Y de ahí se derivan todos los contratos. Así es. Entonces, ahí adquirió pase libre Odebrecht para todos los sistemas de contratación, pase libre. Y se sentaba y hacía lo que quería. Inclusive se ponía de jugador en la cancha cuando se le ocurría. ¿Sí? Entonces, esa es la configuración que no se le ha dado, pero de todas maneras se ha avanzado algo con esta actuación un del elemento fiscal. chiquito. Ahí participaron 3 personas fundamentalmente. Cuatro. Alexis Mera, el Procurador General del Estado, el fiscal, no el Chiriboga, sino el anterior, Pesantes, y el Contralor General del Estado. O sea, fueron 4 personas vinculadas a ese Y el ingeniero Glass, que como ministro coordinador del Evidente. sector estratégico en Él- ese él tiempo él maneja- autorizó, él manejaba el grupo. expresamente él dio su aval, y Él consta manejaba el grupo. en uno de los considerandos del acuerdo la El doctor autorización. Pesantes también tuvo que ver en Claro, eso. estuvo el de fiscal en ese entonces. Ujú. Se me resbala. Bueno, no se me resbala porque el invitado... Serán unas 20 veces, doctor. Usted debe recordar. Pero bueno, usted va a venir. No, y usted De invita a algunos candidato. angelitos siempre. mi querido Cuando Gonzalo. fue Aquí candidato, sí, concurrió acá. El doctor Pesantes, cuando estuvo de candidato a la presidencia. Una vez, claro, y hay insistencias nuestras. Pero ahí le convenía, pues. ¿Eso qué quiere decirnos, doctor? Bueno, no, crónica aleccionadora para la gente y recordatoria para los protagonistas. Crónica reciente del 13 de octubre del 2017. 13 de octubre. El Comercio. La Contraloría envió a la Fiscalía, o sea, ya el subrogante que está actuando, ¿no? Pablo Celi. La Contraloría, o sea, Pablo Celi, envió a la Fiscalía 10 informes con indicios de responsabilidad penal por posibles irregularidades en contratos de Odebrecht. 59 personas señaladas por la entidad de control entre funcionarios de empresas públicas y empleados de la constructora. El organismo detectó anomalías en los contratos relacionados, dice Pablo en este informe, con la central hidroeléctrica Manduriacu. Verás, Pablo, que yo no estoy hablando Por lo cual tuvimos tonteras. 3 acciones Estoy judiciales. hablando cosas que 3 tú has acciones dicho. judiciales. Y fui Sí. sentenciado. El trasvase Daule Vinces, Contra ustedes. el poliducto Pascuales Cuenca, la remoción de tierras para la refinería del Pacífico, el acueducto La Esperanza y en la construcción del puente Gringo Pepe. Yo no he oído de este puentecito, Gringo Pepe. Los primeros 5 proyectos ya son investigados penalmente. Dentro del proceso de asociación ilícita, donde están imputados el vicepresidente Glass, su tío Ricardo y otros 16 sospechosos, que era a los que usted se refería, señor economista Rodríguez. Además hay una indagación previa pero reservada, por presunto cohecho por estas 5 obras. En este expediente fiscal se indaga a Glass y a Rivera. Pero ahora la Contraloría también apunta al contrato suscrito para levantar el puente Gringo Pepe del que no se conocían irregularidades.
Antes del escándalo de corrupción de Odebrecht, la Contraloría había emitido 33 informes sobre los contratos de la 33 informes sobre los contratos de la constructora, pero en ninguno se hallaron anomalías. Tampoco se fijaron indicios de responsabilidad penal. Precisamente José Santos, ex superintendente de la empresa brasileña en Ecuador, ¿no?, admitió que pagó $4.100.000 al ex contralor Carlos Polit para que emitiera informes favorables a la constructora. El abogado dice, no hay elementos probatorios, hasta ahora no indican. Los 10 informes y las irregularidades detectadas. 1. Central Manduriacu. La Contraloría analizó la construcción de la central entre el 12 y el 14. Halló anomalías por cambios y mejoras en los diseños de la obra. Detectó rubros no contemplados al inicio. En Amanduriacu. Ojo, ¿quién manejó esto? En la central Manduriacu, punto 2. En un segundo examen, doctor Alfredo, el ente analizó el proceso precontractual y de ejecución. Odebrecht firmó un contrato inicial por 125 millones, pero el proyecto superó los 227 millones de dólares. Luego tenemos el puente Gringo Pepe. El organismo dice haber detectado irregularidades en la contratación, ejecución y fiscalización de este puente. El examen abarcó el periodo entre enero del 14 y junio del 15. Trasvase Daule Vinces. En un primer informe, la Contraloría encontró retrasos en la construcción y en su fiscalización, y advierte que Ecuador pagó 7 millones que no estaban fijados en el contrato. Todo es plata. Ahora 7 millones nomás han sido. Trasvase Daule Vinces. En un segundo examen, el ente dice que los diseños de la obra se ajustaron debido a novedades que se encontraron en la construcción, pero aclara que no se firmó un nuevo contrato por esto. Poliducto Pascuales Cuenca, con el número 6, la entidad de control identificó que las ofertas presentadas por las contratistas, entre estas Odebrecht, superaron el presupuesto establecido debido a fallas en las bases. Ahora es de preguntarle al doctor, al ministro de Obras Públicas que indague esta circunstancia, al doctor Granda. Ingeniero Granda, sí. Doctor Granda es su padre. Doctor. Pero es el área estratégica de Petroecuador, es el producto ese, ¿no? Acueducto La Esperanza. En esta obra el organismo asegura que se crearon nuevos rubros y se necesitaron fondos adicionales para finalizar el proyecto. Además hubo valores que se incluyeron sin sustento. En el 9, Acueducto Esperanza, Sensen, es un segundo examen. El ente detectó que la empresa pública a cargo no tenía el dinero suficiente para financiar la obra y halló un incremento por ahí halló de $6.5 millones. Y finalmente, con el número 10, remoción de tierras en la refinería. Es cosa seria. Debe ser en la del Pacífico. Los auditores concluyeron que se otorgó 10 puntos a 2 contratistas en el proceso de licitación, pese a que no cumplían con el requerimiento necesario para este puntaje. Ahí están unos 2 parientes, ¿cómo se llaman estos? Que salen en fotos con unas guapas secretarias, ya me voy a cortar el nombre. Ahí están muchas cosas que no conoce la ciudadanía. Ya publicó el Comercio, doctor. Bueno, parece que la Contraloría se ha despertado.
evidentemente en época del doctor Carlos Polit, que fueron 10 años, igual duración que la del presidente Correa, el Contralor estuvo secuestrado por Odebrecht, por los 4 millones que acaba de mencionar ahí, o los que habrá recibido adicionalmente, que creo, si no me equivoco, que llegan a 10 millones de dólares. Y eso comenzó con el acuerdo al que llegaron cuando regresó la compañía Odebrecht, luego de la reunión de Manaus, con los presidentes Silva, Chávez y Correa, y de que fuera inicialmente expulsada del país con bombos y platillos, acusada de compañía estafadora, ilícita, ilegal, etcétera, etcétera. Vemos que la Contraloría ahora está actuando con una celeridad increíble. Quizá el apellido del Contralor Celi deriva en celeridad en sus actuaciones. Y él anunció algo muy importante, que es una auditoría a la deuda pública contraída por el Ecuador. Me imagino que en la década pasada, o quizá abarque también los meses que ya lleva el actual gobierno, porque seguimos endeudándonos igual que antes. Y el Contralor fue llamado la atención severamente por la Asamblea Nacional, por los diputados de Alianza País, y parece que le conminaron a que detenga esa acción fiscalizadora, a esa auditoría respecto a la deuda. Ojalá el Contralor continúe con esa labor para que el país sepa a ciencia cierta cuánto es lo que debe, a quién debe, en qué condiciones se contrajeron los endeudamientos, etcétera, etcétera. ¿En qué temporalidad le pusieron freno a Pablo? Hace poco que fue llamado a la Asamblea Nacional y fue conminado, amenazándole con iniciarle un juicio político y destituirle si es que continúa, según la Asamblea, actuando ilegalmente. ¿Quién le El presidente de Alianza País, la señora Buendía, especialmente aduciendo, ellas aducían, ¿no es cierto?, la reforma constitucional que hicieron, según la cual, enmienda les llamaron, la reforma constitucional según la cual la Contraloría no podía incurrir en cuestiones de gestión. Exacto, le acusaron que está haciendo auditorías de gestión cuando eso fue ya eliminado de la facultad de la Contraloría. Y no hay tal, la Contraloría no estaba realizando auditoría de gestión, sino una auditoría a la deuda pública, que tiene que ser obviamente la deuda externa y la deuda interna, para saber cuánto debe el país. Pero bien, usted acaba de referirse, Gonzalo, a una serie de informes que ha presentado la Contraloría, entiendo que con indicios de responsabilidad penal sí, en una serie de contratos. Entonces sí, la Fiscalía ya tiene hartísimo trabajo que realizar, porque de acuerdo al artículo 581 del Código Integral Penal, ya se ha cumplido el requisito de procedibilidad por parte de la Contraloría al haber emitido los informes con indicios de responsabilidad penal para que el fiscal pueda iniciar los procesos por peculado y por enriquecimiento ilícito, que son sancionados en el Código Penal con penas privativas de la libertad muy superiores a los 3 o 5 años que establece el delito de asociación ilícita. En homenaje a la verdad, ¿usted no cree que hay otros frenos ubicados en otras partes de la ciudad, de la urbe quiteña? ¿Otros frenos? Sí. O sea, están yendo en una tarea indagatoria, reuniendo pruebas de convicción, como sea, están descubriendo, están investigando, y ¡pum!, hay alguien que frena, y tiene poder, y hay alguien que frena. Puede ser, en homenaje a que no se destruya el proyecto político. Puede ser, y no me llamaría la atención, porque los corruptos obviamente buscan protección, y buscan encubrimiento, y buscan impunidad, como es obvio, porque no quieren ser descubiertos en sus fechorías, en sus latrocinios, en sus robos, en sus aprovechamientos de los recursos. Jorge Rodríguez. Lo que está haciendo hoy día esa cúpula corrupta de Alianza País
es votar en contra de la consulta popular, especialmente en las preguntas de la reelección, pero fundamentalmente en lo de la participación ciudadana. Ellos saben que una vez que se nombra ese consejo provisional, pues obligatoriamente tiene que descorreizar al Estado. Y es justamente estas organizaciones estatales de los organismos de control las que hacen justamente lo que acaba de decir el doctor. Disculpe, doctor. Hay diputados que dicen apoyamos la consulta, pero no las preguntas. Parece de Ripley. Diputados correístas, yo les he oído. Apoyamos la consulta popular, pero no las preguntas formuladas por el presidente Lenín Moreno. Bastante y obviamente se oponen chistoso, específicamente a las dos preguntas que menciona Jorge. Aquella que se refiere a ese famoso Consejo de Participación Ciudadana, que con la consulta popular será destituido y vendrá uno nuevo. Claro que vendrá un provisional nombrado por el presidente de la República previa terna que remitirá al Congreso, pero alguna solución tenía que buscarse para este enorme problema que era... Hablando de frenos, el señor fiscal, ¿tiene algún otro que también le... Hablando de frenos, yo me he dedicado a hablar de frenos. Seguramente hay frenos que están en el país y hay frenos que están en el exterior, es evidente, ¿no? Y la corrupción, una de las formas precisamente de manifestarse es mediante el encubrimiento que buscan de los delitos que han cometido para no ser sancionados y no ser descubiertos. Usted dice en el exterior, por ejemplo, en el Brasil. Puede ser en Brasil. Donde arreglan. Puede ser en Brasil. ¿Hasta dónde puede progresar? Puede ser en Bélgica, no sé, no, en el exterior puede ser. Recuerdo que una de las comisiones que fue a Brasil... Ahí está en la comisión de Jorge. Recuerdo que una de las comisiones que envió el gobierno a Brasil para indagar los actos de corrupción estuvo presidida por el ex asesor jurídico de la presidencia, el doctor Alexis Mera. Y celebraron un contrato, nadie sabe con quién ni para qué. Seguramente para que tapen, para que encubran, para que todo quede en la impunidad. Entonces yo celebro la actitud del Contralor, que está cumpliendo con su tarea. A lo mejor está, no sé, actuando demasiado, quizá demasiado rápido o precipitado en cierto modo, porque veo que surgen los informes de este momento como hojas volantes. A lo mejor el material estaba ya debidamente procesado en Contraloría, escondido, oculto, enterrado, etcétera, y ahora están desenterrando. Es muy posible que haya ocurrido Se me enojó, pero creo que el Contralor tiene que merecer... Perdón, el señor Contralor subrogante, porque yo algo de esto sugerí. Dicen que hablo pendejadas. Pero tiene que tener el respaldo de la ciudadanía un funcionario que está cumpliendo sus obligaciones y está emitiendo los informes cuando obviamente tenga la fundamentación pertinente y sea el resultado de una investigación seria, objetiva, técnica, veraz, porque tampoco el Contralor ni ningún funcionario público puede inventarse actuaciones que no estén absolutamente fundamentadas en la ley y en la ética. De lo que yo recuerdo, señores invitados, para que ustedes comenten lo final, porque ya se nos terminó el tiempo. Ayer, Ramiro Román, miembro de la comisión, ilustre miembro de la comisión que usted preside, Jorge, decía literalmente: a Odebrecht como transnacional le han dado una mano increíble. La actuación de la Fiscalía desde San Francisco y Manduriacú, la Comisión Anticorrupción, hemos denunciado cada vez aparece Odebrecht, pero sigue siendo la constructora. Literal, ¿no? La inflexión de voz mía no le da fuerza a lo que quiso decirnos, pero ya le vamos a oír. Dice: estamos hablando de actos de corrupción que perjudican a todos y que están dejándolo de lado, porque significa que sea culpa, no dolo, y que las penas sean modificadas o mínimas. Esto sí entendemos. Hacia allá apunta, digamos, la estrategia. Entonces, yo creo que eso lleva a la impunidad. Ramiro Román, respetable jurista quiteño.
Yo creo sinceramente, y mi punto de vista es de que a Odebrecht como transnacional le han dado una mano terrible. Para mí, realmente, la transnacional que ha una mano que le beneficia a la empresa brasileña. Desde mi punto de vista, realmente... ¿Quién le ha dado? Mire, estas actuaciones de fiscalía, estas actuaciones de esperemos la lista, esperemos esto, que ha venido haciéndosele periódicamente en nuestro país desde San Francisco, y cuando regresó por Manduriaco, que se manifestó justamente en la Comisión Anticorrupción en la que realmente intervengo, hemos denunciado, y usted ve que cada vez aparece Odebrecht y sigue siendo la constructora. Pero yo sí creo que los ecuatorianos, no solamente como abogado, yo creo que como ecuatorianos tenemos que abrir los ojos, porque nosotros estamos hablando frente a actos de corrupción que perjudican a todos, porque por la corrupción que ha habido de una empresa, que están con estas actuaciones judiciales, desde mi punto de vista, dejándola de lado, porque de lado significa hacerle solamente a la empresa que sea culpa no dolo, y que las penas puedan ser modificadas, que sean mínimas, que hagamos una cantidad de asuntos realmente de efecto de pena administrativa. Entonces, yo creo que eso sí lleva a impunidad. Doctor Calero. A ver, Gonzalo, lo dicho por el doctor Román en parte coincide con lo que hemos estado manifestando aquí. Es cierto que las empresas deben ser incluidas en los procesos penales y deben iniciarse procesos civiles. O sea, eso coincidimos totalmente. Sin embargo, sí me gustaría enfatizar en dos aspectos. Mire usted, el asunto del Consejo de Participación. Este Consejo de Participación, y esto para facilitarles un poco el trabajo inclusive a la Corte Constitucional. Mire, es un consejo constituido o integrado de manera inconstitucional e ilegal. La Constitución, voy a poner un ejemplo rapidísimo, Gonzalo. Para ser presidente de la República uno no puede ir al tribunal, al Consejo Nacional Electoral e inscribirse, no puede. Tiene que estar avalado, respaldado por una organización política, ¿sí? Para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana, la Constitución y la ley que rige a ese consejo ordenan que deben ser postulados por organizaciones sociales y por la ciudadanía. De ninguna manera se admite la autopostulación. Y todos estos ciudadanos y ciudadanas que están en ese consejo se autopostularon, fueron a inscribirse, no les patrocinó nadie, de manera inconstitucional e ilegal. El gobierno les patrocinó, pues. No. A ver, la formalidad. Sí, que por abajo eran correístas, lo que usted quiera, pero formalmente incumplieron con ese requisito fundamental, sustancial, de tal manera que sus actuaciones carecen de eficacia jurídica por haber sido sus actos, ¿no es cierto?, producto de una constitución, de una integración de carácter inconstitucional e ilegal. Punto uno. Punto dos, de todo ese listado que usted leyó de contratos y de obras, por ejemplo, hay un denominador común. Está participando una empresa extranjera en temas que puede participar la empresa nacional. ¿Por qué el movimiento de tierras, por ejemplo, de la refinería del Pacífico no pudo haber sido adjudicado a una empresa nacional cuando la Constitución ordena eso, las leyes ordenan eso? Y obviamente que existen empresas en ese y en otros ámbitos, empresas que cumplen con estándares adecuados. Pero pagan menos coimas. No pagan coimas, ¿no es cierto? Entonces, producto de la corrupción. Entonces, para frenar la corrupción, parte es cumplir con la normativa también. Y la normativa obliga a que las instituciones públicas dentro de los procesos de compras públicas se privilegien y tomen en cuenta a las empresas nacionales, a la industria nacional, obviamente con los debidos estándares y acreditaciones. Esa es otra forma de combatir la corrupción. Hubo un reclamo de 2 compañías que participaron en ese concurso nacional. Mira, por ejemplo, estoy poniendo apenas como un ejemplo, y así en distintos ámbitos, la participación de la industria nacional, de las empresas nacionales, ha sido dejada de lado por estos actos de corrupción. Uno de los primeros impactados ha sido ese sector, ¿no? Así es, definitivamente. Doctor Alfredo, ¿qué recomendaciones finales usted le dirigiría a una empresa privada nacional resentida porque les han subido unos impuestos y cosas por el estilo, pero sin ningún protagonismo en estos asuntos en los cuales, como dice el doctor Calero, ellos han sido los más perjudicados durante toda esta temporalidad? Se han enseñado a ser
secretarios de los dueños de los contratos o algo, o a construir partecitas, subcontratistas, exactamente, cuando esto podía haber quedado en beneficio de un robustecimiento global de nuestra industria, de nuestras factorías dedicadas a hacer industria, o sea, transformación. Y que no salgan divisas, Gonzalo. Así es. Aparte de eso, a la ciudadanía con criterio, ¿de qué hay que estar pendientes de aquí para adelante? Doctor Alfredo. Bueno, es difícil hacer recomendaciones, pero yo diría que en medio de la gravísima situación que atravesamos, todavía tenemos que tener fe y esperanza. Quienes llevamos una convicción ética y moral desde que nacimos y esperamos que ésta nos acompañe hasta el día en que Dios nos lleve de este mundo, tenemos que tener fe en el país, tenemos que tener fe en las instituciones. Hay que reinstitucionalizar el país, y esto quiere decir descorreizar el país para que pueda superarse los problemas gravísimos que nos aquejan ahora, entre los cuales uno de los más graves es la corrupción generalizada y sistemática que marcó la década del correísmo. ¿Qué le recomienda al doctor Lenín Moreno, nuestro presidente? A usted le digo. Que haga efectiva la declaración y la proclama de ejercer y realizar cirugía mayor contra la corrupción. El país espera eso. Buscando la verdad. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible en App Store.